Una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana iniciamos con una frase de Cassandra Clare, esta escritora norteamericana que se da a conocer por la serie de libros de Cazadores de Sombras. Ella dice: todo conocimiento resulta hiriente. Por supuesto, en el sentido de cuando aprendemos algo nuevo, descubrimos todo lo que conlleva. El conocimiento es una gran responsabilidad. Y si también se refiere al conocimiento de nuestra esencia, de nuestra persona, pues también resulta transformador, hiriente, doloroso, pero nos hace mejores personas. Y al adquirir conocimiento, somos menos ignorantes. Y la gran noticia es que la ignorancia se quita y qué bueno ir conociendo poco a poco. Poco a poco, nunca lo sabremos todo, pero sí es importante que conozcamos, que siempre estemos aperturados, abiertos a la experiencia del conocimiento. Así es que ahí está esta frase y esta semana tenemos en nuestro aparador literario a uno de los grandes, que es Rómulo Gallegos Freire. Este escritor, novelista y político, nace en Caracas, Venezuela, en 1884 y va a fallecer en 1969. Él va a incursionar tanto en el ámbito político, pero también educativo y obviamente en el literario. Y debo decirte que Rómulo Gallegos va a ser uno de los grandes representantes del realismo, ¿sí?, de las primeras décadas del siglo XX, de ese realismo que va a convivir también con lo que sería la novela indigenista. Nada de influencias europeas, sino apegado totalmente a las raíces, al ambiente latinoamericano. Y bien, él en el ámbito de la política va a tener mucho que ver, pero también en la educación. Y para esto debo decirte que él va a estudiar agrimensura y derecho en la Universidad Central de su país. Para quienes no sepan qué es agrimensura, se dedica al estudio y a la tecnología de la medición y valoración de terrenos, tanto urbanos como rurales. Y obviamente derecho. También va a ser tanto empleado de ferrocarriles como profesor en escuelas públicas como privadas. Va a ser subdirector en la escuela normal de su país y también director del Liceo de Caracas. Más adelante va a obtener el cargo ya no solo en la docencia o en la educación, sino se va a ir a lo político. Va a tener el cargo de senador del estado de Apure, pero sus convicciones totalmente democráticas lo van a llevar a renunciar del cargo. Y también su forma de ver, ir en contra de los dictadores o del dictador de su época, Juan Vicente Gómez, pues va a quedar exiliado. Y esto lo va a llevar a seguir luchando y a manifestar, el rescatar todo lo que es las tradiciones, las costumbres y la identidad de su país, y totalmente manifestarlo ya no en el ambiente educativo ni político, sino a nivel literario. Por eso digo, es un escritor que tiene 3 campos muy importantes, pilares en su trabajo como escritor, como maestro y como político. En 1947 es elegido presidente, pero va a ser derrocado más adelante por una junta militar. Y nuevamente va a exiliarse, va a estar en Cuba, va a estar en México. Y debo decirte que sus primeros textos, o uno de sus primeros textos, son Los Aventureros. Después va a continuar con El Último Solar, que se reedita con el nombre de Reinaldo Solar, donde aquí podemos visualizar a uno de sus amigos, que es Enrique Sublette, con quien en 1909 funda la revista La Alborada. Y después de estos textos también se va a dedicar a escribir textos, uno de ellos, obviamente considerada la obra máxima de Rómulo Gallegos, que es Doña Bárbara, y le va a seguir también Canta Claro. Canta Claro es un cantante popular, recorriendo las aldeas y los campos de Venezuela.
Más adelante también tenemos este rescate, sí, de los hacendados en las orillas del Orinoco, que sería Canaima, otro de sus grandes textos. Y también tenemos Pobre Negro, o también debo de mencionarte La brizna de paja en el viento. Y una de sus novelas que da y que más bien le permite obtener el premio de literatura va a ser La doncella y el último patriota. Y también debo aquí mencionarte, obviamente, su gran obra. Ya la mencioné, pero hablar sobre ella. Doña Bárbara, en muchos de sus textos, obviamente explota el ambiente. Sabemos que viene con las características del realismo. Explotar el contexto. Sí, y podemos decir que es la oposición, el texto de Doña Bárbara es la oposición de toda la influencia, dejar la influencia, europea, y toda la oposición entre la civilización y la barbarie. Es ese enfrentamiento, confrontar, enfocar, su enfoque narrativo es extraordinario, y enfocarse precisamente en la civilización y la barbarie. También debo decirte que Doña Bárbara es una gran epopeya autóctona, donde hombres y mujeres están o viven agitados por las más complejas emociones. Y aquí viene precisamente el hombre, el personaje varonil, que es Santos Luzardo, que llega con toda la influencia europea, la civilización, y al llegar con todo este cacicazgo que se ha dado con Doña Bárbara y luchar, y esta que ha sido devoradora y de hombres y demás, pues él no va a caer ante esto, pero es obviamente, confrontarlos, enfrentarlos. Sí, tenemos también el simbolismo de la tierra, sí, de las llanuras venezolanas. Entonces, habla y captura todo esto, este gran simbolismo de la tierra, de decir la madre tierra, el origen, sí, que tiene para orgullecerse los venezolanos. Un orgullo en todo su ambiente, y Rómulo Gallegos lo va a super retratar con las características del realismo en sus textos. Y bueno, hasta aquí con sus datos. Mi colación que te comparto, la colación literaria de esta semana, la dejo con, obviamente, una gran película, que es la película de Doña Bárbara. Doña Bárbara no es solamente la que conoces y que todo el mundo conocemos, que es la protagonizada por María Félix, sino también hay una argentina. Y sería muy bueno ver ambas posturas, y como siempre la invitación es a que leas primero la novela y después te vayas con la película de Doña Bárbara de María Félix y la película Doña Bárbara de Argentina, para también ver esta postura y esta lectura. En el caso de Doña Bárbara, la cual protagonizó María Félix y que de ahí se le dio el título de la doña, obviamente también participó Rómulo Gallegos, estuvo al pendiente, y quien dirige la película es Fernando de Fuentes, y Alex Phillips es el que va a llevar la fotografía. Y obviamente ahí vemos protagonizado a este Santos Luzardo con lo que sería Julián Soler, María Félix como la Doña Bárbara, y también vemos la presencia de María Elena Márquez, si no mal recuerdo el nombre de esta actriz, y Andrés Soler. Y obviamente es esa oposición, insisto, entre la civilización y la barbarie. Una narrativa extraordinaria en el texto, como también una visualización de estos personajes en la película y en la propuesta de Doña Bárbara. Ahí está la colación literaria. Es extraordinaria verla. Y no tanto oír la importancia o lo que se le dio el simbolismo que adquiere esta actriz María Félix, sino simplemente fincarte en el sentido de la película. Y obviamente la novela, insisto, practiquemos siempre la lectura y después vayamos al séptimo
arte. Así es que ahí están las propuestas, aquí está nuestro parador literario, la colación literaria, y pues bueno, una semana más aquí donde compartimos y para mí es un placer como siempre. Amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Si no te has suscrito al canal, hazle clic a la campanita, me puedes seguir en redes sociales, en Facebook o también en Instagram. Hasta la vista.